Hermanos, bendiciones, un abrazo para todos. Bueno, hoy día vamos a continuar con los estudios de Cristología, aunque este es el tercer video, ¿cierto? Pero vamos a comenzar la segunda parte, que tiene que ver con la humillación del Señor Jesucristo. Espero que los estudios estén siendo de bendición hasta ahora y que estén contribuyendo a la obra de Dios en sus vidas. Sinceramente espero que puedan ser un aporte para poder conocer más de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos. Yo te ruego que abra nuestro corazón para conocerte más, que pongas en nosotros fundamento sólido y firme, para que cree en nosotros convicciones y fe, una fe profunda en tu persona, Señor Jesús. Tu palabra dice que la palabra viene por el oír y el oír palabra de Dios. Que esta palabra de Dios cree en nosotros una fe sólida, firme, y la fe que tú quieres que tengamos. Abre nuestro corazón, revélate a nuestra vida, Señor Jesús. Queremos conocerte y que este conocimiento no sea intelectual, sino experimental. Que esto nos lleve a amarte más, que esto nos lleve a conocer más tu voluntad, a que nuestras vidas se puedan alinear más a tu carácter, Señor Jesús. Te bendigo, ato, cancelo toda obra del enemigo que se oponga para que podamos recibir revelación. Toda tiniebla, todo espíritu de error, lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo atamos, lo hacemos retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, ya vimos en la primera parte de este estudio, Cristología, principalmente vimos la importancia que tiene el estudio de la Cristología, que no lo vamos a ver de nuevo, y también vimos la divinidad del Señor Jesucristo. Vimos de que la Biblia prueba que Jesucristo es Dios. No es un Dios, sino que es el único Dios verdadero. Amén. Entonces, ahora vamos a empezar. Oh, siempre pasa esto. Voy a arreglar eso inmediatamente. Ahí sí. Entonces, vamos a ver la humillación del Señor Jesucristo. Entonces, primero vimos la divinidad. En el estudio anterior hablamos de la palabra kenosis, que es una palabra en el griego que se usa principalmente en Filipenses 2 del 5 al 11, cuando dice que Él se despojó o se anonadó. Esa palabra es kenosis, que significa vaciarse, hacerse nada, o también se puede traducir como despojarse. Entonces, vaciarse, hacerse nada. Es el proceso en el cual Dios, ¿cierto?, se despojó de su divinidad, de sus atributos divinos, sin dejar de ser Dios, sino que los puso en desuso, se hizo nada, ¿cierto?, y se humilló. Dejó su condición de Dios sin dejar de ser Dios, sino que puso en desuso los privilegios o los atributos, ¿cierto?, y se humilló. Se hizo hombre y después, por medio de la obediencia, fue exaltado por el Padre. Y es el único ser que tiene las dos naturalezas en plenitud, la deidad y el ser hombre, porque nunca dejó de ser Dios ni un poco, ¿ya? Siempre fue 100% Dios, poniendo en desuso su divinidad, su deidad. Entonces ahora vamos a pasar a ver la humillación de Cristo, que es importante porque por medio de la humillación, ¿cierto?, como vimos en el estudio anterior, ¿cierto?, cuán grande fue su humillación y qué grado de importancia tiene su humillación, del hecho que fue Dios el que se despojó, fue Dios el que se humilló. Eso le da un valor eterno y absoluto al sacrificio de nuestra salvación y de todos los beneficios que como cristianos y como humanidad podemos recibir de parte de Dios, partiendo por la salvación y todo el reino que Dios quiere compartir con nosotros. ¿Qué es la humillación de Cristo? Es el estado en que el Hijo puso en desuso su divina majestad, tomando la naturaleza humana en forma de siervo, sujetándose a las demandas y maldiciones de la ley y haciéndose obediente en acción y sufrimiento hasta el punto de una muerte vergonzosa.
Y ahí lo podemos revisar en Filipenses 2 del 6 al 8, donde dice de que Él se despojó de sí mismo, que Él se hizo siervo, y estando en la condición de hombre o en la semejanza de hombre, ¿cierto?, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos la escalonada, ¿cierto?, de su sacrificio. Vamos a leer Gálatas 4:4 también para complementar esta idea. Sé que estos estudios pueden llegar a ser tediosos, pero es importante leer los versículos bíblicos justamente para poner fundamento. Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Entonces el Señor se humilló, no tan solamente muriendo, sino en la condición en que murió, y en la condición en que Él se hizo hombre. Porque Él podría haber venido como un rey humano, con mucha pompa, ¿cierto?, con mucha influencia humana, pero Él se humilló. Aún siendo hombre, se humilló más aún. Entonces, eso le da un absoluto valor al sacrificio, y eso nos debe poner un fundamento de que Dios nos ama. Dice, si Dios no escatimó a su Hijo de esa manera, eso nos tiene que dar la certeza, la seguridad de que el amor de Dios nadie lo puede quitar de nuestras vidas. Por eso que a mí me gusta más la versión textual en que dice en Romanos 8, porque en realidad esa palabra griega, cuando Pablo dice y yo estoy voy a leer lo textual de la versión Reina Valera para que vean que hay una diferencia. Romanos 8, Pablo habla del amor de Cristo. Dice en el versículo 38, 8:38 dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra, cuando dice estoy por cierto, realmente es ser convencido por una tercera persona. Entonces él dice: yo he sido convencido por una tercera persona, que es Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, etcétera, etcétera. Y si ustedes leen los versículos que lo anteceden, habla de las tribulaciones. Dice el 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Entonces, todas esas circunstancias adversas que Pablo vivió, y viendo la fidelidad de Dios, el propósito de Dios detrás de todas esas cosas, la fe, y como Pablo lo describe en muchas veces, de que fueron ayudados por Dios en más de una oportunidad. Entonces eso crea en nosotros convicciones. Por eso que en parte dice el mismo Pablo: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser convencidos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso que es importante estudiar el origen, la naturaleza, las características, los atributos, los propósitos de Dios, especialmente de Jesucristo. Vamos a seguir. El contenido de esta parte, que es la humillación de Cristo. Vamos a ver la encarnación de Cristo, porque todo esto es parte de su humillación. La encarnación de Cristo, la humanidad de Cristo, el sufrimiento del Salvador, la muerte del Salvador, el entierro del Salvador y el descenso del Salvador al Hades. Todo eso comprende su humillación, o lo podríamos colocar como su humillación. Ahí les volví a colocar ¿cómo se llama? La misma figura, ¿cierto?, que les había colocado en el estudio anterior, cómo Dios descendió desde la eternidad, por decirlo así, y se hizo siervo. Hay que recordar que cuando dice que tomó forma de siervo, es porque Él tomó la condición de un ser creado. Por eso que hay tanta confusión. Pero no es que Jesucristo sea creado. Él tomó la condición de un ser creado. Al despojarse de su deidad, ¿cierto?, inmediatamente tomó la condición de un ser creado. Porque todas las criaturas son creadas menos Dios. Y al ponerse en desuso su divinidad, tomó la condición de un ser creado, aunque Él no fue creado.
pero Él tomó esa condición, como que se puso en igualdad de condiciones. Después dice que hecho semejante perdón, hermanos, disculpen, hecho semejante a los hombres, o sea, descendió aún más. Y la obediencia y la muerte, muerte de cruz y el descenso al Hades, que lo vamos a ver con detalle justamente en esta parte del estudio. Entonces vamos a la primera parte de su humillación, la encarnación de Cristo. ¿Qué significa encarnación? Esto no tiene nada que ver con la reencarnación, y esto tampoco tiene que ver con que el Señor Jesucristo haya entrado en un cuerpo humano, con que Dios haya entrado en un cuerpo humano, ¿cierto? Sino que Él se despojó, se deshizo a la semejanza de un hombre. Eso significa que necesitó no entrar en un cuerpo humano, sino tomar forma de un hombre, desde el momento de la concepción. Por eso que fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, desde el momento del embrión, después del feto, después del niño, o sea, tenía que ser formado desde cero como hombre. ¿Amén, amados? Entonces, ¿qué es la encarnación de Cristo? Es cuando el Hijo, ¿cierto?, que siempre ha sido Dios y ha coexistido con el Padre y ha poseído desde la eternidad la naturaleza divina, se despojó o se anonadó, se vació de todos sus atributos divinos para tomar una naturaleza humana. Por lo tanto, es la única persona que tiene estas dos naturalezas. Jesucristo es Dios y es hombre. Por lo tanto, en su ministerio terrenal, o desde que Él se encarnó, sus atributos divinos quedaron en un estado de suspensión o en desuso durante su vida y ministerio terrenal. Esto es importante saberlo, porque esto nos va a dar claridad en muchos versículos bíblicos que veamos. Por ejemplo, todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo los hizo como un hombre ungido, no usó sus atributos divinos. Porque vamos a ver, cuando terminemos de ver la humanidad de Cristo, un pequeño como estudio o refuerzo, ¿cierto?, que habla de que si Él hubiese usado un atributo divino, el sacrificio hubiese perdido su absoluto valor. Y nuestra salvación no tendría el fundamento eterno que tiene para poder heredar todas estas bendiciones eternas de gloria. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pruebas bíblicas de su encarnación. Y no vamos a buscar los versículos porque ahí dice lo que dice cada versículo. En 1 de Juan 1:14 dice, el verbo era Dios, en el versículo 1, y en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Y claramente ahí está hablando del verbo, que esa es la palabra logos, ¿cierto? O palabra. Dice que el verbo era con Dios, hablando abiertamente del Señor Jesucristo en todo Juan 1, ¿cierto? Y dice que el verbo se hizo carne, se encarnó. ¿Qué es la encarnación? El proceso en que Dios, Hijo, puso en desuso, en suspenso sus atributos divinos para tomar forma de hombre. Esa es la encarnación. Dios ha sido manifestado en carne, dice en Tito 3:16. Dice, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Filipenses 2:6-8 dice que siendo en forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición del hombre. Justamente ahí está hablando de todo el proceso de la encarnación. El despojamiento de su divinidad sin dejar de ser Dios porque es su esencia, sino que Él de su voluntad puso en desuso todos sus atributos divinos y tomó forma de un hombre. No es que se metió en un cuerpo humano, sino que realmente tomó forma de hombre desde cero. Gálatas 4, del 4 al 5. Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ahí está hablando de su encarnación, cuando dice hecho de mujer. Y acuérdense que vimos en el estudio pasado que cuando dice que Dios envió a su Hijo, está hablando de este proceso también de despojamiento. Cuando dice Dios envió a su Hijo es porque Él se despojó de su deidad. Ese es el envío. Se despojó de su deidad, de sus atributos divinos, ¿cierto? Y fue hecho de mujer. Se encarnó. Amén, amados. Romanos 1, del 3 al 4, acerca de su Hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne. Por eso que hay muchas confusiones, porque según la carne es hijo de David porque era parte de la profecía y de la promesa que el mismo Dios le había hecho a David, que siempre le levantaría lámpara eternamente
iba a reinar su descendencia sobre Israel. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto no es naturaleza pecaminosa, sino que carne que puede pecar, una naturaleza que puede pecar. Y eso es importante. Y yo les voy a adelantar un poco, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo, como hombre, en desuso de su divinidad, podía pecar si Él hubiese querido. Como hombre, porque estaba en desuso de su divinidad. Pero Él, de su voluntad, quiso hacer la voluntad del Padre. Ahí vamos a hablar un poco de la naturaleza pecaminosa, que el Señor Jesucristo no la tenía, y vamos a explicar por qué. Bueno, ahí están los demás versículos bíblicos, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, hay muchos versículos, como ustedes pueden ver, que son pruebas de que Dios se encarnó, se hizo hombre, se despojó y se hizo hombre. Eso está hablando cuando dice que Dios ha sido manifestado en carne, o que los espíritus de Dios confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Está hablando de este proceso que estamos estudiando ahora. Propósito de la encarnación, para revelar al Dios invisible. Y ese sí lo vamos a leer. 1 Timoteo 1:17. ¿Usted lo tiene, mi niña? 1 Timoteo 1:17. Yo voy a buscar Juan 1:18, que creo que me lo sé. Mira, ¿leo? Sí, léalo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. Ya. Entonces, ustedes ven ahí, en 1 Timoteo, de que al que nombra como Dios invisible, o sea que Dios es nombrado como Dios invisible. Porque es algo que no se puede ver con el ojo humano, en el sentido que se refiere a que Dios nadie la ha visto jamás. Vamos a leer Juan 1:18. Entonces, este Dios invisible que sale en 1 Timoteo 1:17, vamos a ver qué pasó con él. Dice, Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Ahí está el Dios invisible. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o le ha dado a conocer. Entonces Dios, ¿cierto?, se dio a conocer por medio de Jesucristo, o Jesucristo, que es el Hijo unigénito del Padre. Ahí está hablando de su deidad, de su naturaleza divina. Acuérdense que cuando habla de unigénito, está hablando de su naturaleza divina. Entonces, Él le dio a conocer. ¿Por qué? Esto es importante, porque Él le dio a conocer de dos formas. Primero, y la más importante, es porque era el mismo Dios encarnado. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando habla con sus apóstoles, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque era el mismo Dios que Él se estaba dando a conocer, porque se había despojado en desuso de su deidad, era Dios que estaba ahí junto con ellos. Y segundo, porque dio a conocer los caminos, los preceptos, la palabra y quién era realmente el Padre. Lo reveló. De esas dos maneras, Jesucristo reveló al Padre. Ya. ¿Tiene el otro, el 14:9? ¿O que no lo buscó? Ya. Vamos a seguir entonces. Otro propósito de su encarnación. Igual yo voy a buscar Juan 14:9 porque creo que es importante leerlo. Dice, Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre, me ha visto a mí. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces ahí está el texto que yo les mencionaba. El Señor Jesucristo de esa manera dio a conocer al Padre porque Él era Dios, por lo tanto lo reveló. Dios puso en desuso su deidad y se acercó al ser humano, ¿ya?, de una manera que lo pudiéramos encontrar. Porque de otra manera no lo hubiésemos podido encontrar, por eso dice que es el Dios invisible. Otro propósito de su encarnación. El primero, para revelar al Dios invisible. Segundo, ofrecer un sacrificio por el pecado. Vamos a ver Hebreos 10 y 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esta ofrenda fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Entonces era necesario que se encarnara para poder ofrecer su cuerpo. Era necesario que se hiciera carne.
para ofrecer un sacrificio por el pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Entonces era necesario que se encarnara para ofrecer un sacrificio. Vamos a ver Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ofreciéndose a sí mismo. Era necesario que se encarnara para poder ofrecerse a sí mismo, porque como Dios, Él no puede morir, pero como hombre podía entregar su vida. ¿Ya? 3. Para salvar a la humanidad de su pecado. Y vamos a leer solamente un par de textos. Juan 3, 16 al 17, lo puede leer, aunque es bien conocido. Pero Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. entonces uno de los propósitos de su encarnación o de su envío, acuérdense que cuando dice que el Padre envió al Hijo, habla de dos cosas, pero principalmente de una. Habla de que el Hijo salió del seno del Padre en el sentido que se despojó de su deidad, ¿cierto? Sin dejar de ser Dios y siempre siendo dos personas, pero un solo Dios. Y también habla del envío de la misión que el mismo Dios tenía de rescatar a la humanidad y que el mismo Dios que se despojó de sí mismo vino con esa misión. Y Jesucristo como hombre también fue enviado con una misión en particular que la vamos a analizar más adelante. ¿Tiene Mateo? Sí. Mateo 1, 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados, y está hablando justamente de cuando estaba encarnándose, cuando estaba tomando forma de hombre, cuando iba a concebir María de obra del Espíritu Santo. Entonces está hablando de que el propósito de que él se encarnara, ¿cierto?, en este caso en el vientre de la Virgen María, ¿cierto?, era con el propósito de redimir o salvar al pueblo de sus pecados. Vamos a pasar al punto 4. Ustedes pueden ver los otros versículos bíblicos, ¿cierto?, que quedan en el punto 3. Punto 4. Otro propósito de su encarnación, para ser el único mediador y reconciliador con Dios. Entonces, el propósito que Dios se haya encarnado, que se haya despojado de su deidad y tomado forma de siervo, forma de hombre, ¿cierto?, era para ser el único, que no hubiese otro mediador. Por eso que es importante cuando nosotros ponemos otros mediadores, como la Virgen María, ¿cierto?, o como cualquier otro santo, estamos despreciando, pero de una manera grave, el sacrificio eterno que hizo nuestro Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está claro, Jesucristo hombre. Era necesario que Dios se encarnara y se hiciera hombre, por eso que no puede ser otro hombre un mediador. Porque el único que puede ser mediador es el Dios encarnado, porque Él es el único que tiene ese sacrificio de ese valor tan grande como para ser mediador de toda la humanidad. No hay otro que haya tenido tal despojo, porque nadie es Dios. Él es Dios, desde lo eterno, lo máximo, se despojó, por lo tanto es un valor inalcanzable. ¿Ya? Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya. Vamos a seguir con el punto 5. Y este es importante porque vamos a hablar de que el Señor Jesucristo se encarnó, o el Hijo, o Dios se encarnó,
para destruir las obras del diablo. Vamos a buscar 1 Juan 3:8 mientras yo les explico lo que dice en Génesis 3:14 al 15. Yo creo que ustedes saben, ¿cierto? Y es bien predicado esto, que Dios mismo profetizó cuando pecó Adán y Eva, ¿cierto? Él le profetizó cuando le estaba hablando a la serpiente y a Eva, dice a la serpiente, tú le herirás el calcañar, pero ella te herirá la cabeza. Entonces, esa era una profecía sobre que Satanás, en cierta manera, iba a herir el calcañar del Hijo de Dios, ¿cierto? O del Hijo del Hombre, de esta descendencia que iba a venir de la mujer, ¿ya? Que es el Señor Jesucristo. Perdón, hermanos. Pero que Jesús le iba a herir la cabeza, o sea, una herida mortal de muerte. El cumplimiento de esa profecía, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, el que peca es del diablo. Por lo tanto, ¿cómo el Señor Jesucristo derrotó al diablo? ¿Cómo deshizo sus obras? En Hebreos 2:14-15 dice, y como ellos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿cierto? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre o a esclavitud durante toda la vida. Entonces, ¿cómo destruyó, cómo deshizo las obras del diablo el Señor Jesucristo? Por deshaciendo las obras del diablo, ¿cómo? Muriendo en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cuando Él murió, destruyó al diablo. Ahí le dio la herida de muerte. Por eso que en el nombre de Jesús se pueden deshacer las obras del diablo, si no, no podrían ser deshechas si ya no hubiese estado hecho. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, o en sí mismo, dice en la versión 1909, ¿cierto? Acá tengo esta versión. Ah, ya. Entonces, los despojó. ¿Dónde? En la cruz, en su muerte. Entonces era necesario que se encarnara para que como hombre pudiera entregar la vida y por medio de la muerte deshacer las obras del diablo. Vamos a ver. 6. Para ser un fiel sumo sacerdote. Hebreos 2:16-18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hasta el 18. Sí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, en todo tenía que ser semejante a sus hermanos. Ahí está hablando que el mediador tenía que ser hecho hombre. Dios tenía que ser hecho hombre para poder ser, ¿qué cosa? Mediador de los hermanos. Sigamos. Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya. Entonces era necesario que Él fuese un hombre, ¿cierto? Que Dios se despojara para poder llegar a ser sumo sacerdote. Vamos a leer el 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces era necesario que se encarnara para poder ser sumo sacerdote. Ya. Y ustedes pueden leer los otros versículos bíblicos, aunque vamos a repasar Hebreos 8:1. Yo creo que ese también nos va a ayudar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya. Cuando dice de que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, es porque primero descendió. Porque si no se hubiese despojado, ¿por qué tendría que ascender? ¿Ya? Cuando habla del trono de su majestad, está hablando de autoridad, de señorío. Vamos a continuar. Para cumplir todos los pactos, fue necesario que fuese Dios quien se encarnara para poder cumplir todos los pactos. Vamos a ver, 2 de Samuel 7:16.
Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa que Dios le hizo a David y a su descendencia. ¿Sí? Hasta el 18. No, el 16 no. Ah, perdón. Entonces vamos a ver esa promesa cumplida con el nacimiento del Señor Jesucristo, para ver que Dios cumplió ese pacto y todos los pactos en Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Entonces ahí le estaba dando el trono de David, su padre. Estaba cumpliendo el pacto davídico en Cristo Jesús. También cumplió todos los pactos, porque si ustedes leen en Lucas 1, también habla de todas las promesas que le hizo a los padres. Vamos a leerlo. Que no me acuerdo exactamente el versículo, pero es la profecía que hace Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando nace. Aquí está. El 68. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí está el cumplimiento del pacto, o el pacto en sí. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Por eso que es el cumplimiento de todos los pactos. Y se acordó de su santo pacto, del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos habría de dar, que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Entonces ahí vemos como un resumen del pacto que Dios hizo a los padres, especialmente a Abraham. Por lo tanto vino a cumplir todos los pactos, no solamente el davídico. Entonces era necesario que se encarnara, porque ahí está hablando, ¿cierto?, sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, que Dios le iba a dar un cuerno de salvación al pueblo de Israel, hablando del Señor Jesucristo. Sigamos. Es importante que, por lo menos, la fe cristiana, realmente cristiana, cree, cierto, que el Señor Jesucristo fue concebido de forma sobrenatural en el vientre de una mujer que era virgen, bienaventurada María. Parte del cumplimiento de las profecías, cierto, de Isaías 7:14 dice que la virgen concebirá. Por lo tanto, era parte de las profecías que Dios de antemano había dado como señal en el Antiguo Testamento, de que la virgen iba a concebir. Algo imposible que una virgen conciba. O concibiera, perdón. Mateo 1, 18, 20. Vamos a ver qué dice el cumplimiento de esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. También. Sí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya. Entonces, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ya? Entonces fue concebido por obra del Espíritu Santo. Parte del cumplimiento profético y parte del cumplimiento, ¿cierto?, sale explícitamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver de que muchos aún creían que era hijo de fornicación. Vamos a ver que se lo intentaron sacar en cara. 8:41. Juan 8:41, perdón. Vamos a leerlo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Por qué los fariseos le hicieron este comentario a Jesús? Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Porque estaban insinuando, en cierta manera, que aparentemente él había nacido de fornicación, aunque no era probado. ¿Por qué? Porque muchos es cosa de hacer cálculos, ¿cierto? O quizás se corrió el rumor, ¿cierto?,
de que ella había quedado embarazada antes de que ellos dos estuviesen juntos. Entonces fue un rumor que realmente pudo haberse corrido, ¿cierto? Y usado en contra del Señor Jesucristo, por ejemplo, en este caso. Pero él fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin acto sexual. Y eso es parte de la encarnación, porque la encarnación es eso, que fue concebido sin acto sexual. Eso es la encarnación. 2. La humanidad de Cristo. Es la suma total de las cualidades esenciales del hombre que poseyó Jesucristo, a excepción de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa humanidad de Cristo? Que posee todas las cualidades de la esencia del hombre, exceptuando la naturaleza pecaminosa. Por eso que nosotros podemos decir que fue 100% hombre. Y vamos a explicar. ¿Cuál buscó? Hebreos. Ya, vamos a leer Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, fue tentado en todo según qué cosa, nuestra semejanza, o sea, fue 100% hombre y tentado en todo. Toda tentación que usted puede imaginar la recibió el Señor Jesucristo, pero no pecó. Y dice, pero sin pecado. Sin pecado porque no pecó y porque no tenía pecado. ¿Ya? Avancemos. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo fuese 100% hombre? ¿Por qué era necesario que el Salvador fuese hombre y no hubiese podido ser un ángel, ¿cierto? Que hubiese venido a luchar contra Satanás, ¿cierto? Y a encadenarlo? ¿Por qué tenía que ser un hombre? ¿Por qué Dios no actuó de otra forma sino que tenía que ser un hombre? Bueno, es importante también saber que si los ángeles hubiesen podido vencer por sí mismos a Satanás y sus demonios, lo hubiesen vencido hace tiempo. Pero no se puede, necesitan la actividad de la iglesia de Jesucristo. Y eso está revelado en pasajes como por ejemplo Apocalipsis 12:7. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, etcétera, etcétera. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, etcétera, etcétera. Y después dice, y que los cristianos le han vencido. Entonces, esa lucha cósmica, entre comillas, que se ha llevado, ¿cierto?, de Miguel con sus ángeles en contra de Satanás y sus ángeles, ¿cierto?, en gran manera se va a resolver en el involucramiento de la iglesia en la guerra espiritual. Porque dice que los que lo vencieron, si ustedes leen todo el pasaje de Apocalipsis 12 del 7 al 11, ustedes se van a dar cuenta que dice que los que lo vencieron fueron finalmente, ¿qué cosa? Los que han sido, o los que pueden vencerlo por la sangre del Cordero, por el testimonio y por menospreciar su vida hasta la muerte. Cosas que no tienen ese poder los ángeles, porque no han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, porque no tienen testimonio, porque ¿cómo van a tener un testimonio si no han pecado? Si no, si no se han convertido. ¿Cómo van a menospreciar sus vidas hasta la muerte si no pueden morir? Porque son inmortales o indestructibles. ¿No? Entonces, la resolución de esta batalla espiritual cósmica se va a dar por la intervención de la iglesia en la guerra espiritual cuando ocupemos estas tres armas principales. La sangre de Cristo. ¿Qué significa ocupar la sangre de Cristo en la guerra espiritual? Que yo vivo a cuentas con Dios. Acuérdense que la sangre de Jesucristo principalmente nos limpia de todo pecado y abre las puertas del beneficio de la redención sobre nuestras vidas. Cuando dice, y la sangre de Jesús nos limpia todo pecado, limpia nuestras conciencias. Entonces, y nos santifica porque nos limpia de la contaminación. Entonces, cuando yo constantemente estoy a cuentas con Dios, o sea, cómo yo uso, entre comillas, porque es más profundo o hay más formas, pero cómo yo uso prácticamente la sangre de Jesucristo cuando yo me pongo a cuentas con Dios, cuando yo recurro a Dios para el perdón, cuando yo busco la santificación, específicamente cuando yo confieso pecados y recibo por fe el perdón de Dios, se está aplicando la sangre de Jesucristo a mi vida.
y así estoy venciendo. Entonces una vida, ¿cierto?, redimida por la sangre del Cordero, es una vida que está constantemente a cuentas con Dios, velando por estar a cuentas con su Dios. El tema del testimonio. Cuando habla del testimonio, habla de que qué es lo que ha hecho la palabra, qué cambios ha hecho la palabra de Dios en mi vida, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de sentir, en mis decisiones. Eso es testimonio. Esas son las armas más importantes que van cuando la iglesia tenga realmente, sepa aplicar la sangre de Jesucristo como arma, que significa estar a cuentas con Dios y poder no encubrir sus pecados, sino que cosa, santificarse completamente, va a poder influenciar realmente en la resolución completa de esta guerra cósmica. Cuando la iglesia aprenda a tener testimonio de verdad, que no solamente es hablado, sino es lo que hace la palabra en nosotros y lo que del interior provoca que nosotros hablemos. De la abundancia del corazón habla la boca, pero no de la abundancia de las emociones, sino de la abundancia de lo que hay en el corazón. Y lo que yo almaceno en el corazón es lo que edifico, lo que hago. Amén. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hermanos, si tú no eres capaz o no somos capaces de negar nuestra carne, ¿cómo vamos a creer que vamos a estar dispuestos a dar la vida por Jesús? Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, el que no se niega a sí mismo, no puede venir en pos de mí. El Señor Jesucristo y en las Escrituras habla de morir a nosotros mismos constantemente. Y eso significa negar nuestra carne, negar nuestro yo, negar nuestros intereses, por causa de la voluntad de Dios, por causa de que prevalezca, que se haga la voluntad de Cristo. Por ejemplo, porque muchas veces yo creo que hacer la voluntad de Dios el negarme es porque me voy a negar a no estar con mi familia para ir a predicar a la esquina. Y en parte puede ser visto como una negación, ¿cierto? Pero principalmente es negar mi carne. Por ejemplo, cuando yo llego cansado, tengo ganas de descansar, y yo le tengo que dar tiempo a mi esposa y a mis hijos. Entonces yo me niego a mi necesidad, a mi cansancio, y por amor le doy el tiempo que les corresponde, que es mi responsabilidad darle a mi familia. Y eso es un arma de guerra espiritual tremendo. Eso destruye fortalezas. Eso mueve los cielos en esta batalla que está entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ya vamos a ver las armas de nuestra milicia. Y vamos a explicar bien qué significa cómo usar cada arma de una manera práctica. Entonces, la negación. Por ejemplo, hermanos, si ustedes dicen, es que yo tengo mi trabajo secular y predico, ¿cierto? Tengo que preparar estudio, amén, hay que hacerlo. Pero negarse es también que, aparte de todo eso, aunque estés cansado, llegas a tu casa y tienes que hacer familia. Porque es más importante la familia que el ministerio. Siempre con su equilibrio, ¿cierto? Y obviamente que nuestra familia nos va a apoyar y todo lo demás. Pero yo no puedo poner más importancia en una cosa que la otra. ¿Amén, hermanos? Y eso es usar un arma espiritual de guerra. Bueno, pero me alejé mucho del tema. Necesidades de humanidad. 1. Como fue el hombre el que pecó, era necesario que un hombre también pudiera ofrecer, o sea, que un hombre también se ofreciera como expiación por la humanidad. O sea, el sacrificio, lo que había que sacrificar, era un hombre. Porque fue el hombre el que pecó. ¿Ya? Vamos a leer. Algunos de estos textos ya los vimos, pero no importa, los vamos a volver a repetir. Vamos a leer el de Hebreos y después el de Romanos. Hebreos 2, 14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote,
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, como el hombre participó de carne y sangre, cuando habla ahí de que el hombre participó de carne y sangre, habla de que el hombre adquirió la naturaleza pecaminosa. Cuando dice que él participó de lo mismo, si hiciéramos un análisis de la palabra griega, no está hablando que él se hizo igual que ellos o que él participó igual que ellos de carne y sangre, sino que él se hizo en semejanza de una naturaleza humana. Aunque es un estudio más extenso, pero para explicárselo, eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, era necesario que un hombre, ¿cierto? Por cuanto fue el hombre el que pecó, era necesario que un hombre se ofreciera por expiación, como dice también en Hebreos 4.15. Vamos a leer Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces era necesario que se condenara al pecado en la carne, o sea, en un cuerpo humano. ¿Ya? Vamos a leer el último, Hebreos 7, 26 al 27. Perdón que te lo haya cambiado. Hebreos 7, del 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces era necesario que se ofreciera a sí mismo. Entonces, ¿por qué era necesario su humanidad? Porque como fue un hombre que pecó, era necesario que un hombre, o que en la carne del hombre, fuese castigado, en un hombre fuese castigado el pecado. No en un animal, no en ningún otro ser. Como fue el hombre que pecó, era necesario que en el cuerpo de un ser humano recibiera el castigo del pecado y la ira de Dios por el pecado. ¿Ya? Entonces, por eso era necesario que el Salvador o Dios se hiciera hombre, 100%. 2. Para tener un conocimiento experimental para la humanidad, para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Y este texto ya lo leímos, ¿cierto? Que habla, pero vamos a leer desde el 4 al 15 al 5.2. Que ese creo que no lo hemos leído. Hebreos 4.15 al 5.2. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ya, entonces, era necesario que de su humanidad, porque todo sumo sacerdote, para poder presentar el sacrificio, que él mismo era el sacrificio, pero para poder presentarlo, era necesario, ¿cierto?, que fuese hombre, porque es necesario que el sacerdote sea tomado de entre los hombres a favor de los hombres, y además que estuviese rodeado de debilidad, para poder ser misericordioso o aplicar esa misericordia a los que estemos en debilidad. Si no, no podríamos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Aquí hay una cosa importante que explicar. El Señor Jesucristo vino en igualdad de condiciones que el hombre en comparación con Adán, porque Adán fue creado sin naturaleza pecaminosa. Y el Señor Jesucristo nació sin naturaleza pecaminosa, porque Él no tenía pecado. Desde que nació, Él nació sin pecado. ¿Cómo logró esto Dios? Bueno, para Dios todas las cosas son posibles, pero en el sentido de que como fue una concepción sobrenatural, ¿cierto?, el hombre no le transmitió el pecado generacional ni la naturaleza pecaminosa al Hijo. Entonces, también con eso uno puede ver indirectamente de que es el hombre el que transmite
la naturaleza pecaminosa, aunque todos tenemos naturaleza pecaminosa, tanto el hombre como la mujer. Pero al parecer es el hombre el que transmite esa naturaleza pecaminosa. Entonces, vino en igualdad de condiciones como hombre que Adán, sin naturaleza pecaminosa. Por eso que no es que uno diga, ay, es que como yo tengo la carne, entonces peco. ¿No? Sino que Adán, sin naturaleza pecaminosa, pecó. Entonces, el Señor Jesucristo vino en igualdad de condiciones, ¿cierto?, que Adán. Porque Adán fue el que entregó el pecado, o sea, el que pecó, Adán, y el Señor Jesucristo vino en igualdad de condiciones para hacer la voluntad perfecta del Padre. Y Jesús estaba en desventaja con respecto a Adán, porque Adán tenía todo para no pecar. Porque cuando viene el diablo a tentarte en tu necesidad, principalmente cuando tienes necesidad. Acuérdense que cuál fue aparentemente la primera tentación que tuvo el Señor Jesucristo según las Escrituras, la del desierto, ¿cierto? Donde fue tentado por el diablo y cuando vino en su necesidad, cuando tenía hambre, dijo, convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, vino en desventaja el Señor Jesucristo con respecto a Adán, porque Adán no tenía falta de nada. Podía comer de todo árbol del huerto, él tenía una comunión directa con Dios, no había más personas en el mundo que lo instaran al pecado o en medio de un mundo que constantemente lo estaba tentando constantemente. Él estaba en un mundo que no estaba dominado por el diablo ni por el pecado. Por lo tanto, Jesucristo vino en mucha desventaja en comparación con Adán. Porque él nació bajo la ley, en un mundo que ya estaba bajo la maldición del pecado, donde todos los hombres estaban vendidos al pecado, donde él padeció necesidad y fue tentado en todo, y aparte donde el diablo ya estaba gobernando este mundo con opresiones, demonios, ya estaban instalados, por decirlo así, en este mundo como el príncipe de la potestad del aire o como ustedes lo quieran llamar. Entonces el Señor Jesucristo, por eso que es de mucho más valor. ¿Ya? Bueno, sigamos. Y también, hermanos, como fue Adán el que entregó la autoridad que Dios le había dado de sojuzgar toda la tierra, etcétera, etcétera, a causa del pecado, él por causa del pecado se lo entregó a Satanás, ¿cierto? Era un hombre el que tenía que reclamar ese derecho o poder rescatar eso que había entregado el mismo hombre. Y tenía que ser un hombre que en la misma condición de Adán no cayera en el mismo pecado de Adán. Que el pecado de Adán fue la rebelión o la transgresión, como dicen Romanos. Vamos a ver cuánto llevamos, a ver si lo dejamos hasta aquí o seguimos. Bien, podemos seguir un ratito más. Recién llevo 50 minutos, no lo puedo creer. Pruebas de su humanidad. Y aquí vamos a leer solamente algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Ustedes pueden buscar los otros, pero es importante que ustedes sepan que la Biblia prueba que Jesús fue 100% hombre. Fue nacido de mujer. Mateo 1:18. Bueno, ustedes pueden buscar ahí los versículos bíblicos porque es evidente que fue nacido, ¿cierto?, por la Virgen María. Sale en Mateo 1:18, en el 2:11, en el 12:47, 13:55, Gálatas 4:4 fue uno de los versículos que vimos que, dice de que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, en Gálatas 4:4. Entonces ahí tienen los versículos bíblicos que hablan de que Jesús fue nacido de mujer. Eso es una prueba de que era 100% hombre. 2. Tuvo naturaleza humana. En Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de las tres partes que tiene el hombre. Dice, y sean guardados completamente en espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, habla de que el hombre, ¿cierto?, para que un hombre sea completo, tiene espíritu, alma y cuerpo, independientemente que el espíritu del hombre inconverso esté muerto para con Dios, pero es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a probar que el Señor Jesucristo sale en la Biblia que tuvo espíritu. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a leer un versículo más.
Juan 11:33. Entonces, ¿el Señor tenía espíritu? Sí, porque encomendó su espíritu al Padre. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en su espíritu y se conmovió. Miren, y como algo extra, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de cómo el espíritu influencia sobre nuestra alma. Que yo tenga emociones, que yo llore, o que yo me alegre, o que me goce, ¿cierto? Eso no significa que soy almático. Porque cuando una persona es almática es cuando se deja dominar, se deja influenciar. Sus actitudes, su forma de pensar están dominadas y guiadas por su alma o por las sensaciones que tiene en su alma, especialmente por las emociones, que es lo más peligroso. Pero vemos aquí que el Señor Jesucristo dice que se conmovió en el espíritu, dice, ¿cierto? Y después dice, y se conmovió. Por lo tanto, vino una conmoción, ¿cierto?, espiritual en su espíritu, y el espíritu influenció en el sentimiento de conmoverse en su alma. Entonces, no es que tú tienes que ser una persona que no tenga expresiones de ¿cómo se llama?, emociones. Porque yo vengo de una congregación, ¿cierto?, donde se pensaba que mientras menos emociones expresaras, eran más espiritual. Oye, espiritual el hermano, ni se ríe, ni llora, nada es, pero, oye, aquí y allá. No, hermano. El espíritu nos tiene que influenciar sobre nuestras emociones. Obviamente que no es normal que yo esté en una felicidad anormal que haga vista gorda de la realidad que pasa a mi alrededor, ¿ya? O que esté constantemente en una tristeza por todo, ¿ya? Sino que es el espíritu quien puede influenciar y debe influenciar sobre mis emociones cuando yo me alegro, cuando yo me entristezco. Por ejemplo, dice de que el amor, en primera de Corintios 13, dice, el amor se goza en la justicia. Entonces, el espíritu se goza en la justicia y eso produce un sentimiento, que ya es mi alma, de gozo, que se puede expresar por mi cuerpo y no deja de ser espiritual, hermano. Si ser espiritual no es ser místico, es ser guiado por el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo me guía, ¿no? Y tiene influencia sobre mí, sobre mi forma de pensar, mi forma de actuar. Bueno, pero para no perder el hilo, entonces el Señor Jesucristo tenía espíritu, tenía alma. ¿Qué es el alma? Según la etimología de la palabra, ¿cierto?, tanto en el hebreo como en el griego, uno podría definir alma como mente o intelecto, ¿cierto?, voluntad y emociones o sentimientos. ¿No? Vamos a ver de que el Señor Jesucristo tenía mente, o intelecto, o inteligencia, o pensamiento. Vamos a ver. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía, ahí está hablando del saber de su mente, él sabía lo que había en el hombre. Aquí también uno puede ver cómo actúa el Espíritu Santo con sus dones en el Espíritu, y eso influencia sobre nuestra mente. El don de sabiduría o el don de conocimiento actúa en nuestro espíritu, y cuando yo ando en el Espíritu, cuando yo tengo fe, ¿cierto?, esa fe activa lo que Dios quiere poner en mi espíritu para que mi espíritu lo pueda traspasar a mi mente o a mi entendimiento. Por eso que es sumamente importante la fe para todo. Vuelvo a reiterar, un don de Dios o una revelación de Dios que está en mi espíritu, o que el Espíritu Santo me quiere dar, se va a manifestar en mi hombre nuevo. Pero ¿cómo yo sé que está pasando eso en mi hombre nuevo? Cuando yo por medio de la fe creo a Dios, y así ese es el puente, por explicarlo, ¿cierto?, para que lo espiritual tenga influencia sobre mi alma, sobre mi entendimiento. Yo les he dicho en el estudio anterior de que la cristología, ¿cierto?, y cualquier otra revelación bíblica, para que lo que yo estoy oyendo, ¿cierto?, el rema que Dios me quiere dar, que es la palabra salida de Dios. ¿Qué es el rema? Aunque es más profundo que esto, pero es cuando la palabra, el Espíritu Santo la quiere hacer vida en mí. Esto que está escrito, que es Jesús, ¿cierto? Porque ustedes pueden ver de que Jesús es el Logos. Bueno, pero
esto que está escrito, el Espíritu Santo lo quiere tomar, y que no sea solamente un libro, sino que quiere tomar y hacerlo vida en mí, porque esta palabra de Dios, por el hecho que salió de Dios, es vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo se mueve en la palabra de Dios, no en el libro físico, sino por causa de que estas palabras son de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que esas palabras se hagan vida en mí? A través de la fe. Porque si no oigo con fe, va a quedar en mi intelecto, en mi entendimiento. Y la fe está ligada a la obediencia y a la humildad y a la sencillez del corazón. En Hebreos dice claramente de que al pueblo de Israel no le aprovechó oír la palabra porque no la oyó con fe. Entonces, cuando oímos la palabra con fe, es de provecho, es de vida. Y ahí se cumple la palabra que el Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya? Bueno, ese fue un ejemplo. Perdón que me haya extendido. Tenía voluntad. Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Señor Jesucristo tenía voluntad. Si no hubiese tenido alma, no hubiese podido tener voluntad. Emociones o sentimientos. Vamos a leer solamente Juan 11:35. Hay más versículos bíblicos. Jesús lloró. Jesús lloró, que es el versículo más corto de la Biblia. Puede buscar Lucas 19:41 también, que ese texto también es bonito. Entonces dice que Jesús lloró. O sea, tenía sentimientos, sí, con la diferencia de que eran influenciados por el Espíritu Santo. Vamos a ver. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró. Entonces vemos que evidentemente el Señor Jesucristo tuvo sentimientos. Ustedes pueden ver que también tuvo sufrimiento. Vamos a leer Marcos 14, 33 al 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Comenzó a entristecerse y a angustiarse hasta la muerte. Entonces, hermanos amados, cuando tú te sientas triste, cuando sientas una angustia tan grande como esta, ¿cuándo yo caigo en pecado? Cuando le hago caso, cuando dejo de hacer la voluntad de Dios o lo que debo hacer por causa de esta tristeza o de esta pena que yo sienta por lo que sea. Porque obviamente van a haber cosas que nos van a afectar nuestros sentimientos, como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un trabajo. El gozo del Señor es algo más profundo espiritual, que nos da una fortaleza ante la aflicción, para no estar inmiscuidos o gobernados por la pena, sino por el gozo de la esperanza que tenemos en Cristo, de la resurrección de los muertos y de la esperanza que tenemos en la eternidad. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en esta condición? Cuando dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, dice que fue y oró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Entregar nuestra voluntad al Padre. Señor, esta pena me lleva a no querer seguir, a no querer hacer esto, a no querer ir a trabajar, a no querer ver más a mi familia, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Orando fue fortalecido. Entonces no es pecado en sí sentir sentimientos, porque van a haber cosas que nos van a causar tristeza, preocupación, ¿cierto? Sino el tema está: ¿qué hago yo con eso? ¿Me domina? ¿Impide que haga la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios no es solo predicar. Es predicar, claro que sí. Y es sumamente importante, claro que sí. Pero no es solo eso. La voluntad de Dios es mucho más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su hermano, que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Entonces, cuando yo amo a mi cónyuge, a quien sea, cuando yo lo perdono, cuando yo manifiesto ese amor sufrido, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si la pena y la tristeza me lo impide, entonces tengo que arreglar esa situación, porque Dios me quiere fortalecer, hermano. Dios nos quiere fortalecer.
Él es nuestra fortaleza. Y todas esas cosas nos van a hacer hombres y mujeres más fuertes y llenos de fe. Los únicos beneficiados de todo esto somos nosotros, hermano. ¿Ya? Sigamos. Tuvo el Señor Jesucristo cuerpo. Juan 19:38. Bueno, es evidente, ¿cierto?, en las Escrituras que el Señor Jesucristo tuvo cuerpo. ¿Ya? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces es importante porque hay algunas corrientes heréticas que dicen que Jesús era un ángel. Y no es así. Jesús es Dios y a la vez era 100% hombre. Tenía un cuerpo y murió. No que Dios murió, sino que Jesucristo, que se hizo hombre, que estaba en desuso su divinidad, murió. ¿Ya? Vamos a ver algunas limitaciones de este cuerpo humano. Vamos a ver dos. Vamos a ver el hambre. Mateo 4:2. Mientras lo busca mi esposa, yo creo que todos saben que en Juan 4:6, cierto que incluso hay canciones cristianas muy famosas, dice que el Señor Jesucristo, cansado del camino, se sentó donde estaba el pozo, donde después habló con la mujer samaritana. O sea que Él se cansó. Tenía esa limitación. ¿Ya? Hambre, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya. En Juan 4:7, que es la misma conversación con la mujer samaritana, le pidió agua para beber a la mujer samaritana. Y en Juan 19:28 dijo, tengo sed, cuando estaba crucificado. Tuvo sueño. En Mateo 8:24, perdón que se lo haya cambiado. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea que él tenía sueño y tuvo que dormir, quizás porque se levantó muy temprano a orar, porque había dormido poco y le dio sueño y se puso a dormir. O sea, son limitaciones del cuerpo humano. ¿Ya? Evidentemente, el Señor Jesucristo obviamente estuvo sujeto a todas las limitaciones de la naturaleza divina. No obstante, aunque estuvo en estas limitaciones, no pecó nunca. Jamás se ha visto en la Biblia que haya hecho una confesión de un error moral o que se haya juntado con sus discípulos, ¿cómo se llama?, para decir que fuesen perdonados y él se incluyera como pecador. Cuando él habla de que perdonan nuestros pecados, les está enseñando cómo ellos tenían que orar. Pero él nunca se unió con sus discípulos como él pidiendo perdón, como Señor, perdónanos porque todos somos pecadores. Él incluyéndose como un pecador, jamás. Incluso él dice, ¿cierto? ¿Y quién me redarguye de pecado? Y en más, también dice, y el príncipe de este mundo viene, pero ya no tiene nada en mí. Entonces él se sometió a todas las flaquezas de la naturaleza humana. ¿Ya? Vamos a buscar un texto bíblico, 2 Corintios 13:14, antes de seguir. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Sí? ¿Cuál era? 2 Corintios 13:4. Ah, ya, 14. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por Él, por el poder de Dios para con nosotros. Entonces, aunque fue crucificado, ¿en qué? En debilidad. ¿Ya? Entonces, se sometió a todas las debilidades o las flaquezas de la naturaleza humana. Y eso lo hizo por nosotros. Más pruebas de su humanidad. Del hecho que haya sido tentado, hermanos, es prueba induditable de que él estaba en desuso de su divinidad y que era 100% hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13 dice claramente, nadie puede inducir al mal a Dios. Dios no puede ser tentado. Vamos a ver esta prueba. Usted puede buscar por mientras Hebreos 2:18. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en Mateo 4, del 1 al 11, que yo creo que es un pasaje bíblico que todos pueden conocer bien, ¿cierto? Esas tentaciones fueron reales, hermanos. Si el Señor Jesucristo no hubiese tenido la posibilidad de aceptarlas, no hubiese sido una tentación válida, sino un juego nomás.
ya como que voy a hacer, ¿cómo se llama? Que me está costando, pero en realidad no. Entonces hubiese sido un fraude. Pero la validez de la tentación y el sacrificio de Jesucristo radica, entre muchas cosas, que él sí podía pecar si hubiese querido. Además, las tentaciones, las cosas que le ofreció el diablo, eran posibles que él las hiciera si Jesús hubiese aceptado. Cuando dice, convierte estas piedras en pan, era porque él podría haberlo hecho, si él hubiese querido, pero hubiese caído en la tentación del diablo. Que no vamos a tener tiempo para explicar por qué. Por qué en sí mismo, hubiese sido pecado. Cuando él le dijo que si postrado le adorase, le iba a dar todas las cosas, o todos los reinos del mundo, no fue una tentación falsa, porque si no, el Señor Jesucristo, le hubiese dicho, apártate de mí, diablo mentiroso, ¿quién te dio todas estas cosas a ti? Pero fue Adán que cuando pecó le entregó ese dominio sobre este mundo. Por eso que en la misma Biblia lo llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. O que todo el mundo está bajo el diablo o bajo el dominio del maligno, según 1 de Juan 5. Entonces, fueron tentaciones reales. Si no hubiesen sido reales, hubiese sido una farsa. Vamos a ver Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces él fue tentado en todo y sus tentaciones fueron reales. Eso es decir, que tenía la posibilidad de pecar. Y aquí está lo que yo les explicaba antes. Jesús, al igual que Adán, tuvo la posibilidad de pecar, sin tener naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Y como les vuelvo a reiterar, Jesús estuvo en muchas, pero mucho peores condiciones que Adán ante la tentación. 4. Tuvo parentesco humano. Madre, María era la madre. Ahí están los versículos bíblicos que ustedes los pueden buscar. Tenía un padre o un padrastro, ¿cierto? Que era un padre según crianza, pero fue el que usó o tuvo el lugar de padre, ¿cierto? Terrenal en su familia. José. Ahí están los versículos bíblicos, ustedes lo pueden buscar. Tenía hermanos y hermanas, y este sí lo vamos a buscar. Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y el 56 dice que sus hermanas estaban con nosotros. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Entonces, ¿cuántos hermanos tenía Jesús? Al final eran 4 hombres, ¿cierto? 4 hombres y por lo menos 2 mujeres. Entonces, por lo menos, tenía 6 hermanos. Por lo menos. Entonces, ¿tenía, parentesco humano? Sí, eso también es prueba de su humanidad. Que él fue tentado porque si él no hubiese sido 100% Dios, y hubiese ocupado su divinidad de alguna forma en su ministerio terrenal, no hubiese podido ser tentado, porque Dios no es tentado por nadie, como dice en Santiago 1:13. Tenía parentesco humano, también es una prueba de su humanidad. Tenía mamá, papá, según se creía, ¿cierto? Y tenía también hermanos, o sea, estaba en una familia humana. 5. Tenía carne y sangre. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahí nomás. Gracias. Y en Lucas 24:39, que dice de que cuando le enterraron el lanza en el costado, salió agua y sangre. Por lo tanto, ¿tenía carne y sangre? Sí. Es el versículo, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a ver cuánto llevamos. 75. Uy, ¿qué se pasa en todo el tiempo? Ya, vamos a ver si avanzamos una diapo más. A ver todas las pruebas de su humanidad. Sí, queda una más para las pruebas de su humanidad y terminamos. Se le llamó hombre o varón. Es importante de que en la Biblia, cuando se habla de varón, especialmente en el hebreo, pero también es aplicable a la costumbre judía, ¿cierto? Especialmente de esos tiempos, cuando a una persona se le llamaba varón, estaba hablando
de una persona madura, de un hombre que ya estaba en su edad de madurez. Cuando ustedes lean varón, en muchos pasajes bíblicos, está hablando de un hombre que ya tiene cierta madurez, que puede ser, según textos bíblicos, sobre los 20 años, o sobre los 25, o sobre los 30. Hay que ver el contexto. De su propio testimonio, él mismo se llama varón o se llama hombre. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Ahí nomás. Procuráis matarme a mí, hombre. Por lo tanto, él mismo se está llamando hombre. Vamos a ver otro testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Viene un varón. Entonces, la sexta prueba de su humanidad es que se le dieron nombres o se nombró a Jesucristo como hombre o como varón. El mismo Señor Jesucristo y otras personas. Ahí ustedes pueden buscar los otros versículos. Sus discípulos lo llamaron varón, ¿cierto? Como sale en Hechos 2, por ejemplo, ¿cierto? Pablo también, sus enemigos también lo llamaron varón o hombre. Vamos a buscar el séptimo punto. Se le dieron nombres humanos. Jesús. Vamos a ver Mateo 1, 21 y 25. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús es un nombre humano que habla de su, perdón hermanos, disculpen, de su naturaleza humana. Por eso, hermanos, cuando uno dice Señor Jesucristo, por ejemplo, está hablando incluso de toda la naturaleza de Dios, incluso está hablando de la actividad de Dios en tres personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Señor tiene que ver, ¿cierto?, con el título honorífico que es equivalente a Jehová, que habla de la divinidad de Jesús. No que Jesús sea en sí mismo Jehová, sino que los dos son uno, tanto el Padre como el Hijo, y el Hijo con el Espíritu Santo, y todos son uno. ¿Ya? Cuando habla de Jesús, habla de su nombre de su nombre divino, de su nombre humano, del nombre que le colocaron como niño nacido. ¿Ya? Cuando habla de Cristo, habla de la unción, de la obra del Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Ya? Bueno. Otro nombre humano, Jesús Nazareno. Vamos a leer solamente un versículo bíblico. Marcos 16:6. ¿Por qué este es un nombre humano? Porque acuérdense que en ese tiempo no habían apellidos, sino que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Salomón, hijo de David. Y era como el apellido, ¿cierto? Que era de la familia o la descendencia que venía, pero también se le nombraban a las personas para diferenciarlas, ¿cierto?, de la procedencia en que venían. Y yo creo que muchos saben que la gran mayoría de los apellidos, ¿cierto?, vienen justamente de una procedencia, o muchas veces, o de un reino, ¿cierto?, o incluso de un oficio. Yo conocí a un pastor que era de, ¿cómo se llama?, Alemania, con un apellido raro, así bien, uno decía, ¿cómo era el apellido? Bueno, pero era un apellido así que uno lo, era Christian Rautenberg, una cosa así. Entonces, cuando decía Rautenberg, y creo que ese apellido significaba zapatero, algo así. No, es Schumann, que era el otro pastor, ¿cierto? Era de apellido Schumann. Entonces uno decía, Schumann, todo lo demás. Y resulta que significaba, zapatero. Entonces, igualmente aquí había una identificación. Jesús Nazareno porque era de Nazaret, aunque no había nacido en Nazaret, pero se había criado en Nazaret, que era parte del cumplimiento de algunas profecías, que iba a ser llamado el Nazareno. Marcos 16:6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ya. Entonces, ahí vemos un nombre humano. También se le llama Hijo de David,
que como les decía también era una forma de identificarse, que era tu descendencia humana. Acuérdense que en Romanos dice que era hijo de David según la carne, o sea, según su naturaleza humana. Hijo de David, Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces es nombrado hijo de David. Y este nombre también que claramente tiene que ver con que es hombre, el hijo del hombre. Es nombrado más de 40 veces en la Biblia, lo vamos a ver uno por uno. No, mentira. Vamos a buscar Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el mismo Señor Jesucristo se nombró hijo del hombre, y es más, es el nombre que más comúnmente usaba Jesús para referirse a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Y vamos a dejar las diapos hasta acá. Voy a hacer un pequeño resumen y terminamos por hoy día. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pueblo cristiano, ¿cierto? Y, a ver, el propósito principal de que Dios se haya encarnado era mostrarse como Dios. Obviamente que el propósito principal no, porque Él ya se había mostrado, entre comillas, como Dios al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero esta vez Él venía a identificarse con la humanidad. Cuando Dios se hizo hombre, ¿cierto? Su propósito principal no era revelarse como Dios, porque si no simplemente se hubiese revelado como Dios. Aunque su propósito era revelar a Dios, pero identificándose como hombre. Por eso que Jesús hace más énfasis en su humanidad que en su divinidad. Aunque habla de su divinidad, pero no tan directamente, a no ser con sus más cercanos. Pero igual habla de su divinidad. Pero principalmente en su ministerio terrenal, ¿cierto? Él se identificó principalmente, amados hermanos, con su humanidad. ¿Por qué? Porque ese era uno de los propósitos principales, que Dios se estaba identificando y se había humillado de esa manera para identificarse plenamente con nosotros, para darnos esta salvación tan grande, y que eso provoque, produzca, estimule, ¿cierto?, que recibamos el amor de Dios y podamos amarle. Entonces es sumamente importante que nosotros como iglesia y como cristianos sepamos, tengamos esta revelación no solamente de su divinidad, porque muchas veces, entre comillas, es fácil, aunque a veces no lo entendemos como deberíamos, porque si no amaríamos a Dios, ¿cierto?, de que Él es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero cuando viene a nuestras vidas la revelación de que Jesucristo es hombre, ¿por qué es tan difícil poder recibirla realmente, no en el intelecto, sino como una verdad? Porque nos confronta. Porque si Jesús pudo como hombre, no, yo también tengo que poder. Por eso que Dios habla en muchos pasajes bíblicos de que el propósito principal de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo. O sea que se puede, y es más, es un mandamiento, es un propósito de Dios, es algo que Dios anhela hacer. Es una de las voluntades de Dios más importantes en nuestra vida, ser formados a la imagen de su Hijo, un varón perfecto. Pero es que Él fue el único perfecto, claro que sí, pero como hombre pudo, nosotros también como hombre podemos. Ahora, otro punto extra antes de terminar, que lo vamos a ir explicando con más detalle a medida que avance este estudio. El Señor Jesucristo, que no haya tenido naturaleza pecaminosa cuando nació, no es una ventaja sobre nosotros. Primero, porque Él vino en la misma condición que Adán. Porque Él tenía que estar en la misma condición que Adán. ¿Por qué? Porque Dios no creó esa naturaleza pecaminosa. Dios creó al hombre sin naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tenía que ser un hombre sin naturaleza pecaminosa que pudiera recuperar esto, porque tenía que estar en igualdad de condiciones. Ahora, si tú dices, es que el Señor Jesucristo, como no tenía esta naturaleza pecaminosa, entonces Él tenía una ventaja conmigo por esto, por esto. Bueno, eso no es así, porque nosotros, teniendo a nuestro favor el nuevo hombre, la nueva criatura, habiendo sido esta vieja naturaleza crucificada
y aún más teniendo dentro de nosotros, habitando el Espíritu Santo, con todo el poder de Dios para poder vencer esta naturaleza pecaminosa, porque para Dios todas las cosas son posibles, y el mismo Señor Jesucristo, para el que cree, todas las cosas son posibles, igual caemos en la carne. Teniendo el Espíritu Santo, teniendo el trono de gracia, teniendo todas las, igual caemos en la carne, por lo tanto nadie puede acusar de alguna forma a Dios de algún despropósito, ¿cierto? Como se llama, lo hizo Job, en que Jesús quizás tenía más ventaja que nosotros, porque nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo de nosotros, aún teniendo esta vida nueva, aún teniendo el trono de gracia, aún teniendo la sangre de Cristo, el abogado, el que está intercediendo por nosotros y todos los beneficios que tenemos para no pecar, pecamos. Por lo tanto, eso es prueba más que suficiente que nosotros hubiésemos pecado igual o peor que Adán si hubiésemos estado en su condición. Porque teniendo toda la ayuda divina que tenemos, toda la nueva regeneración que tenemos, aún caemos en pecado, es decir, que estando en la condición de Adán, hubiésemos pecado. Eso es prueba más que suficiente. ¿Amén? Por eso que dice que por cuanto uno pecó, todos pecaron. ¿Amén, amados? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Les doy las gracias por las personas que se han conectado. Espero que esto esté siendo de bendición para ustedes, que pueda complementarlos, ¿cierto? Que pueda ser una ayuda y principalmente que los pueda estimular o incentivar a escudriñar más en la palabra de Dios, a buscar más en la palabra de Dios, para amar más a Dios, para comprender, hermanos. Mientras tú más comprendas, mientras más tengas revelación a través de buscar con un corazón correcto o recto las Escrituras para conocer a tu Dios, mientras más revelación tengas tú de la magnitud, de cuánto le costó a Dios hacer el sacrificio. No que haya sido difícil para Él, sino el precio que pagó. De despojarse de su deidad, de la eternidad, hasta humillarse, hasta lo que más se humilló, más vas a recibir amor de Dios, más vas a apreciar el amor de Dios, y más vas a poder amarlo. Porque acuérdate que dice que nosotros le amamos como respuesta a que Él nos ha amado. Así que espero que esto los pueda estimular, porque ese es el propósito, por lo menos con que yo estoy haciendo esto. Porque si estás buscando un estudio intelectual, ¿cierto? Y con cosas, este estudio no te va a servir. Porque ese no es el propósito. El propósito de la exposición de todos tus pasajes bíblicos no es llenar tu mente, sino despertar tu espíritu. Que nos podamos dar cuenta de la magnitud del sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Porque esa es la base de toda la vida cristiana. Esa es la base de que puedas vivir una vida victoriosa, de que puedas vivir una vida con fe, de que puedas sufrir las tribulaciones como Dios quiere que las puedas pasar, con fidelidad y con paciencia y con esperanza. De eso depende, de cuánto hemos experimentado y conocemos el amor de Cristo. Acuérdense que ese es el amor que excede todo conocimiento, hermano. Amén. Bueno, vamos a orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, te doy las gracias por tu unción, yo te doy las gracias por esta oportunidad y esta libertad que tenemos de predicar tu evangelio, de compartir la palabra entre nosotros, pese a estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos, que pongas una sed en nuestros corazones de buscar tus verdades profundas, de buscar con diligencia en tu palabra, con un hambre santa, Señor, en el sentido de poder conocer la magnitud de tu sacrificio, poder entender cuánto nos amaste, poder buscar que eso nos quebrante, poder deleitarnos en entender y descubrir cuánto nos amaste, que no nos conformemos con el conocimiento que creemos tener hasta ahora, porque el conocimiento de tu amor es el conocimiento que excede todo conocimiento. Yo abro el entendimiento de mis hermanos en el nombre de Jesús. Yo te ruego que prepares una buena tierra para que la buena semilla que es tu palabra dé fruto a 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo toda obra de herejías, de pensamientos y de falsas doctrinas heréticas y demoníacas que puedan quizás habernos contaminado en algún momento de nuestra vida. Yo rompo esos lazos en el nombre de Jesús de Nazaret, y que sea abierto el camino para que tu palabra produzca los frutos que ciertamente produce de ella. Tu palabra dice que tu palabra va y no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres. Señor, que se haga tu voluntad con este estudio, con la palabra, y que mis hermanos puedan escudriñar, todos podamos escudriñar
con diligencia, con amor, con vehemencia, con pasión las Escrituras para encontrarte más profundamente, para experimentarte más. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que estas palabras queden selladas en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados y amadas. Gracias. Voy a dar algunos saludos, aunque quizás no todos están conectados, pero saludos y bendiciones a la hermana Alejandra Fuensalida, a mi mamá, Gloria Ortega, bendiciones. Un gran abrazo, mamita, que Dios la bendiga mucho. A la hermana Carolina de Antofagasta, Dios te bendiga, hermana, gracias, Dios te bendiga mucho. Al hermano Darío Silvera, que Dios te bendiga mucho, gracias, todavía te recordamos con mucho cariño, que Dios te fortalezca y que te bendiga abundantemente a ti y a tu familia. Y un saludo a todos los hermanos que pueden que estén viendo este video por YouTube, ¿cierto? O que lo vean por Facebook después cuando esté grabado. También Dios los bendiga, los fortalezca y tienen toda libertad para compartir esto si quieren, si es que ustedes creen que va a poder ser de bendición para otras personas. Eso, hermanos. Los esperamos el próximo martes en el estudio de Liberación y Guerra Espiritual, el próximo miércoles también, para continuar con estos estudios de doctrina y fundamentos, ¿verdad? Vamos a cambiar el horario de los estudios, vamos a empezar a las 8:30, no a las 8, sino a las 8:30. ¿Ya? Pero eso también lo voy a estar publicando por Facebook. Un abrazo, Dios los bendiga, nos vemos, hermanos.